Vamos a introducirnos en la herramienta Formato Condicional de Excel 2013 y lo vamos a hacer con las opciones más básicas. En principio vamos a definir qué es formato condicional. Esta herramienta nos ofrece la posibilidad de aplicar un aspecto o formato a las celdas en función del valor que contienen. Es decir, que si actualizamos el valor de una celda, el formato puede cambiar. Comencemos por aplicar un formato condicional a este rango de datos para que aplique determinado formato a aquellos valores que sean menores que 0. Para ello, activamos la pestaña Inicio, después nos vamos dentro del grupo Estilo a Formato Condicional, desplegamos y elegimos Resaltar reglas de celdas. Como lo que queremos es decidir el formato que tendrán las celdas en función de si son menores que 0, pues tendremos que elegir es menor que. Obtenemos un cuadro de diálogo para introducir cuál es el umbral. Como estamos hablando de 0, podemos poner simplemente un 0. Y aceptamos. O también podemos elegir otro formato a aplicar. En vez de relleno rojo claro con texto rojo oscuro, podríamos elegir texto rojo y aceptamos. Este sería el resultado. Si alguna vez cambia el signo de algún valor, podemos comprobar que también cambiaría automáticamente el formato. También podemos detectar valores duplicados en una lista. Vamos a comprobarlo con este rango de celdas. Si vamos a formato condicional, resaltar reglas de celdas y ahora vamos a elegir duplicar valores. Podemos elegir también el formato, pero simplemente con aceptar ya tendríamos ahí destacados los valores que estaban duplicados en ese rango. Y ahora vamos con reglas superiores e inferiores. Vamos, en este caso, a seleccionar este rango. También desde la pestaña Inicio, Formato Condicional y elegimos reglas superiores e inferiores. Vamos a elegir por encima del promedio, que se trata de destacar aquellos valores que estén por encima del promedio de todos los que están en el rango seleccionado. Podemos cambiar el formato y aceptar. Para el siguiente ejercicio, que trata de formato condicional con barras de datos y escalas de color, vamos a seleccionar este rango de celdas. De la misma forma, en la pestaña Inicio, Formato Condicional, barras de datos. Vamos a elegir, por ejemplo, este verde. Vemos como de una forma muy sencilla aplicamos unos gráficos que se insertan en cada celda y nos dan una idea muy rápida del valor que contiene cada celda, comparado con los demás. Veamos ahora las escalas de color, que tienen un cometido bastante parecido. Vamos a Formato Condicional, Escalas de color, y ahora elegimos una de las posibilidades que nos ofrece Excel desde esta galería. Por ejemplo, vamos a utilizar esta. Vemos como lo que hace la opción que hemos elegido es colorear con un verde más intenso aquellos valores que son más altos. Aquí, desde el blanco, que son estos valores más bajos, hasta este verde más intenso, que son los valores más altos. También hay otros tonos intermedios. Y ahora vayamos con la administración de reglas. Cada vez que nosotros aplicamos un formato condicional, como lo hemos hecho anteriormente, se agrega una regla de formato que debemos saber administrarla o gestionarla. Vamos a seleccionar este rango de celdas y también desde formato condicional vamos al último ítem que hay en el menú, que es administrar reglas. Obtenemos un cuadro de diálogo en el cual podemos ver, si seleccionamos mostrar reglas de formato para esta tabla, aquí deberíamos ver todas las reglas que hay aplicadas en esta tabla. Puesto que no hay ninguna, lo vemos vacío. Vamos a aplicar como ejemplo un formato condicional. Barras de datos. Si nos vamos ahora a administrar reglas, ya vemos nuestra regla que aparece aquí. Tenemos un botón para eliminarla, un botón para generar nuevas reglas de forma avanzada y también otro botón para editarla. El botón eliminar regla es bastante necesario porque hay que tener en cuenta que si a ese rango le aplicamos otro formato condicional, las reglas se van acumulando. Vamos a comprobarlo. Vemos cómo la acumulación de reglas puede provocar efectos no deseados.
Así que es necesario saber eliminar una de ellas. También podríamos modificar algunas características del formato condicional desde editar regla. Por ejemplo, aquí estarían los colores y una muy interesante sería mostrar solo la barra para casos en los que no deseamos ver el valor de la celda. Y ahora vayamos con otro tipo de formato condicional que es conjuntos de iconos. Si tenemos una tabla como esta en la cual tenemos las ventas a clientes en 2011 y 2012, podemos determinar si ha habido mejoría o empeoramiento de esas ventas. Si esa mejoría o empeoramiento lo reflejamos con ceros y unos en estas celdas, podríamos aplicar un formato condicional con semáforos. Por ejemplo, así. Podemos apreciar con qué facilidad hemos conseguido una forma de mostrar la mejoría o el empeoramiento de las ventas de un determinado cliente. Además, esto lo podemos mejorar si vamos a Administración de reglas, editamos la regla y elegimos Mostrar icono únicamente. Aplicamos y aquí tenemos el resultado, bastante más elegante que en el caso anterior. Si lo que queremos es destacar un mayor o menor grado de ventas simplemente, lo podemos hacer también mediante estos semáforos u otros parecidos. Por ejemplo, estos. En este caso tenemos 3 colores, puesto que hay más variedad de datos y entonces Excel aplica y reparte un color para cada tramo de datos distinto. Aquí, puesto que había solo ceros y unos, ha aplicado 2 colores nada más. Podemos ver cómo las ventas más cuantiosas pertenecen a los semáforos en verde. También es posible aplicar iconos de otro tipo para indicar ascenso o descenso, aplicando también la misma configuración que hicimos anteriormente de mostrar icono únicamente. Si volvemos al ejemplo que hemos realizado anteriormente de aplicar estos iconos y no nos convence el reparto que hace Excel de tramos para aplicar un color u otro, podemos modificarlo. Por ejemplo, podríamos desear que estas cantidades, que también son bastante altas, tuvieran un icono de color verde. Es decir, que todas las cantidades superiores a 80 tuviesen un icono verde. Pues podríamos modificarlo personalizando la regla. Desde Administrar reglas, Editar regla, y aquí tendríamos que hacer lo siguiente, y esto es importante. En primer lugar, cambiar aquí el tipo a número. Y después, para el icono verde, poner 80. De esta forma, cuando el valor es superior o igual a 80, aplica el icono verde. Por ejemplo, podríamos aplicar el número 20 para el icono amarillo, de tal forma que cuando fuese menor que 80 y mayor o igual que 20, aplicará este color. Y ya el rojo quedaría para el resto. Aceptamos, aplicamos y aquí tendríamos el resultado.